Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Mi Sueño Toma Vuelo, el podcast de mi Ferni. Hoy ya tuvimos la oportunidad de estar conversando con Isabel Ortega, más conocida como la vieja del lenguaje, en donde estuvimos conversando sobre su transición desde trabajar en un sistema público hoy día a hacer clases en un preuniversitario, cómo ha sido su proceso de reencantarse también con el sistema, el proceso también de reconstruir su seguridad y hoy día el empoderamiento que tiene ante la educación y ante quién ella es. No se lo pierdan porque está increíble. Este episodio no sería posible sin nuestro auspiciador Edbinder. Si eres profesor y quieres enseñar en otro país del mundo, esta es la plataforma para ti. Hoy contamos con más de 300 vacantes y son más de 3.000 profesores que ya están dentro de esta comunidad. Es una plataforma completamente gratuita para todos los profesores y te permite postular en cosa de segundos. Si quieres tener tu perfil y empezar a soñar con esa nueva vacante, entonces ingresa ya a www.edbinder.com y síguenos para todos esos tips para encontrar tu lugar soñado en @edbinder_. Conviértete en un profesor internacional y lleva tu carrera al siguiente nivel. Y ahora vamos con el podcast. Isa, muy bienvenida a un nuevo episodio de Mi Sueño Toma Vuelo. Estoy muy feliz de tenerte acá, de finalmente conocernos en persona. Y siempre parto y abro la conversación con la misma pregunta de cuándo tu sueño tomó vuelo, alguna instancia, algún episodio de tu vida que tú sientas que haya marcado un antes y un después y haya tomado vuelo. Uf, tremenda pregunta para comenzar. Mira, yo creo que mi sueño tomó vuelo cuando entré a Pedagogía del Lenguaje, porque antes estudié Pedagogía en Inglés, 2 años, y ahí no tomó vuelo porque no era lo que yo quería. Ya como mi sueño siempre fue ser profe, pero me convenció mi entorno de que quizás estudiar lenguaje iba a ser muy limitado, como muy cerrado el espacio y que estudiar inglés me iba a dar el espacio para irme a otros lados, Claro. lo típico que te dicen Sí. cuando tú quieres ser profe. Mi papá es profe de lenguaje. Por lo tanto, mi primera decisión fue entrar a pedagogía en inglés y fue como, no, Esto no es lo para supe mí. el primer semestre, pero me salí el cuarto, recién, porque igual era mi decisión, no quería como decepcionar, lo típico. Entonces, cuando entro a pedagogía del lenguaje, después de, obviamente, todo lo que implica salirte de una carrera, Sí. Ahí sí dije, esto es lo mío, y de hecho fue un cambio tan grande para mí que no me parecía nada a la persona que había sido antes siendo estudiante, como muy quizás irresponsable, buena para quedarme dormida, como todo esto fue cambiando porque ahora estaba consciente de que todo lo que estaba haciendo era por ese sueño. ¿Qué fue lo distinto de una carrera y la otra que tú sentiste que fue como, en verdad, porque si lo vemos como a grandes rasgos, ambas van por el lado lingüístico, de un idioma u otro, pero sí creo que hay ciertos rasgos que tú diferenciaste y dijiste, esto es para mí, porque no estamos hablando de que, no sé, eran medicina y otra cosa, Claro. o sea, igual eran cosas similares, pero a la vez distintas. ¿Cómo te diste cuenta de eso? Mira, yo estaba en segundo año de pedagogía en inglés, ya en el último semestre, y al siguiente me tocaba ir a práctica. Y dije, me voy a parar en la sala y ¿qué voy a enseñar? ¿Para qué lo voy a enseñar si yo no le encuentro sentido a esto? Y ahí yo supe que no era. Ahora, Heavy. estando en pedagogía del lenguaje, como tú dices, hay muchas cosas que se parecen. Vos. Claro. Tenía los ramos de lingüística y extrañamente estando en los ramos de lingüística, todo lo relacionado con el español, entendí más lo de inglés, ¿me entiendes? Como Mira, yendo a las clases de sí. gramática de inglés no entendía nada, para qué me servía, para qué Claro. era, cómo le iba a enseñar. Pero claro, son mallas similares, pero el fondo no es el mismo. Aparte, Claro. cuando tú estudias inglés, estudias para enseñar un idioma. Sí. Cuando tú estudias lenguaje, enseñas idioma, pero también enseñas en profundidad la literatura, la historia. Es una gama de cosas Es que se verdad. juntan. Y yo siento que al menos la carrera que elegí tiene una gama de posibilidades infinitas. Yo puedo trabajar con textos de ciencias, puedo trabajar con textos de inglés si quiero, y la asignatura me lo permite. Entonces, totalmente diferente. Y yo creo que justo le diste en el clavo a algo que te ha caracterizado, que es siempre buscar alternativas de esta carrera y de todo lo que has comenzado con tu Instagram, La Vieja del Lenguaje, con hoy día me metí el otro día a tu web y a psicotear todo lo que tenía y dije como, wow, qué heavy que es todo un mundo, porque efectivamente tú apuntas a la importancia de cómo comunicar, Claro. que es como el fin último finalmente de enseñar lenguaje y comunicación, o sea, eso es lo que queremos, aprender todo para poder comunicarnos bien. ¿Cómo partió todo este Instagram, esta idea y las rutas que ha ido tomando también, que han sido distintas y han ido cambiando? Sí, mira, al principio, y siempre lo cuento, como que... Se me cayó esto. Perdón, espérame. Dale nomás. Tranqui. Voy.
Ya. ¿Ahí estás? Sí, ahí estoy bien. Ok. Seguimos. Bueno, al principio yo usaba ese Instagram para comunicarme con mis alumnos. Yo trabajaba en un liceo técnico profesional y vino el estallido social y fue como ya, tenemos que buscar una forma rápida de comunicarnos online porque había días que había clase, otros que se suspendían. Teníamos que cerrar el año, tareas, todo. Entonces yo dije, me hago el Instagram, les mando las tareas por ahí, ellos me mandan reportes y como que fue eso. Y ese Instagram se llamaba Profe Isabel Ortega, que es mi nombre. Entonces ahí los chiquillos me seguían, nos comunicábamos con avisos, etc. Y luego viene la pandemia y yo digo, mira, igual hay hartos colegas como compartiendo, prestando ayuda, compartiendo sus ideas. Estamos todos aprendiendo, como que igual me gustaría ser parte de esto. Y ahí comienzo subiendo cosas de lenguaje, como asociada a la lengua española, gramática, lingüística, pero a la larga es igual, no tiene mucho de tu esencia. Po. Claro. O sea, si tú entras a Google vas a encontrar eso igual. Por lo tanto, era como, no me siento tan cómoda compartiendo esto, pero sentía que podía ayudar. Y un día salió una canción nueva de Bad Bunny con un video que fue muy polémico y a mí que siempre me ha gustado mucho analizar cosas, dije, a ver si pega como subir un análisis de lo que yo pienso con los elementos visuales, la música, el video, etc. Y obviamente eso genera comentarios. Y yo dije, mira, a la gente igual le interesa lo que tú opines porque pueden dar su opinión a partir de eso. Y en esa línea dije, ya, voy a subir todo lo que se me ocurra, como lo que me gusta analizar, cosas que pegan más que otras, pero ya hoy, después de 5 años de eso, siento que comparto lo que más hace sentido. Solo lo que me hace sentido. Hace mucho rato ya dejé como de mirar cuánta gente me sigue, cuánta no, y me centro solamente en compartir eso que tiene sentido para mí y que yo creo que va a generar un espacio de reflexión, como espacio crítico, que van a hallar comentarios buenos, malos, que estén de acuerdo conmigo, que estén en contra, pero esa es la idea. Claro. ¿Cachai? Como generar un espacio donde la gente piense, porque creo que hoy día pensamos muy poco. Totalmente. Y necesitamos pensar. Estoy muy de acuerdo porque es como muy propio de una sala de lenguaje, que siento. Lo que genera, pero también tu Instagram y tu espacio, pero también desde una autenticidad que te caracteriza y creo que has indagado en muchos temas también sensibles hoy día quizás en la sociedad y eso son los que también intrigan y a mí me hacen también ser más valiente y cuando lo veo digo como... Qué bacán que se atreva, qué bacán que lo diga, porque creo que nos hace pensar y cuestionar que es parte del pensamiento crítico que hoy día no existe. Claro. Y justamente con eso te iba a preguntar quizás tu perspectiva frente a desafíos que se han enfrentado con esas temáticas quizás más difíciles de abordar, situaciones difíciles que te han tocado vivir gracias también a lo que hoy día tú impartes, porque estábamos hablando justo fuera de cámara un poco sobre lo que pasa hoy día en la sociedad, de que uno trata de hacer cosas buenas en Instagram y te lo critican igual o viene, no sé, estoy preparando un regalo y es como algo malo va a venir detrás de eso y es un fiel reflejo de también cómo se siente la sociedad. Pero ¿cómo ha sido eso para ti o qué ha sido lo más desafiante en este camino también de construir una comunidad? Mira, yo creo que al principio lo más complicado era no sobrepensar en torno a los comentarios. Porque, como estábamos conversando hace un ratito fuera de cámara, la gente escupe. Como que escupe lo primero que se le viene a la cabeza, muchas veces no viene el ejercicio reflexivo primero y que muchas veces pensamos que es algo propio de los adolescentes, pero en realidad somos los adultos y las generaciones más mayores, más antiguas, quienes tienden a hacer este tipo de comentarios sin pensar en absolutamente nada. O sea, no tienes empatía, no piensas cómo se va a sentir la persona, tú simplemente dices lo que piensas porque eso es ser directo. Y ser directo está bien. Entonces como que no filtras. Al principio era eso, como lo más complejo era primero esa inseguridad de lidiar con lo que la gente iba a decir y luego yo creo que igual el gremio docente lamentablemente muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces se caracteriza por ser muy criticón con los colegas. ¿Me entiendes? Como que tú vas a una sala de profes y no te sientes siempre con la libertad de decir, oye, colegas, ¿cómo hacen esto? Porque yo no sé. Porque tú sabes que muchas veces la respuesta que recibes es, ¿cómo no vas a saber? Si tú estudiaste pedagogía, deberías saberlo. Entonces, ese es otro temor. Po. Tú vas a compartir, hice esta actividad sabiendo que alguien te va a decir, ¿y cuál es el objetivo? No está buena la actividad. Pero hazla con 40 alumnos en una zona rural donde llueve y no hay puerta. O sea, eso va a pasar siempre. Viene por un lado de la desesperación que los colegas tienen por las condiciones tan precarias, pero por otro lado también siempre está la crítica primero.
antes como de decir, ¡ay, qué buena idea! A lo mejor esto no me sirve, pero esto lo puedo adaptar. Entonces todo eso al principio fue complejo, pero con el tiempo yo he ido entendiendo que por más que sea una parte de mi vida, yo apago el celular y a mi alrededor todo está tranquilo. Por lo tanto, no es mi vida completa, Exacto. es una parte de mi vida. Sí. Yo apago el teléfono, llego a mi casa, descanso en mi entorno, está mi familia amorosa, cariñosa, que me contiene siempre, por lo tanto, no me puedo quedar sola con eso. Y yo creo que también ahí has hecho un trabajo que lo has comentado mucho de salud mental, de superar inseguridades, temores, desafíos mentales que al final vienen y que todo el mundo tiene, y cómo fue ese proceso y ese camino de descubrir, tengo que mejorar en este aspecto, voy a trabajar por esto, porque a veces es súper desafiante para una persona darse cuenta primero que tiene cosas que tratar, mejorar y avanzar, y que es el primer paso para poder hacerlo, pero también es cómo se va viendo en el camino ese cambio en ti y ese como tratamiento que al final se resulta en ser una sanación. Sí, yo creo que uno crece mucho con las redes, y de hecho yo creo que lo que te impulsa también a crecer es saber que hay otros mirando. Po. De repente la gente dice, ay, ¿por qué se graban fracasando? ¿Por qué se graban llorando? ¿Por qué suben esto? Pero yo creo que hay una gran parte de la vida que es el error y que muchas veces no se muestra. Exacto. Imagínate que uno de los videos como más virales que yo tengo, que tiene cientos de reproducciones, es un video que yo grabé para mi práctica de una de las primeras clases que hice. Me salió pésimo, o sea, los chiquillos no me pescaban, yo no tenía voz de mando en cuanto a no que gritara, sino que no podía controlar el espacio. Claro. Trataba de llamar al silencio, hablaban unos, hablaban otros, y ahí pasaron dos cosas. Por un lado, muchos estudiantes de pedagogía o muchos colegas que están partiendo que me decían, oye, gracias por mostrar esto tan sincero, porque es difícil mostrarse vulnerable. Y yo creo que ese es como lo que hay que hacer. 100%. Nadie partió sabiendo, nadie partió haciéndolo increíble. Incluso hay días que yo ya egresé hace como 8 años de la U, tampoco lo hago excelente. Hay días que yo digo, ay, ¿por qué dije esto en la sala? ¿Por qué hice esto? Puedo mejorar. Y por el otro lado, muchos colegas o gente, apoderados, personas, que ni siquiera leyeron que eso fue hace 8 años, 7 años, y empezaron a comentar, te falta voz de mando, estás haciendo mal esto, tu postura tienes que arreglarla. Te fijas como ni siquiera un detenerse a ver la situación. Claro. Por lo tanto, vuelve a lo mismo. O sea, estamos siempre con la crítica adelante y al final yo creo que el error es la oportunidad. Siempre. Y se lo digo a mis alumnos siempre. O sea, si no se equivocan, ¿cómo van a aprender? Obvio. No o sea, no te define para siempre que vas a ser el error, sino que es la posibilidad de darte cuenta de que puedo hacer las cosas de manera distinta. Qué importante lo que estabas mencionando, me surgió mucho como el tema sobre personas criticando quizás cómo te parabas en esa clase, cómo hablabas, cómo manejabas el grupo, todas esas cosas, pero ¿quién se da cuenta de que hay una persona detrás real, en vivo y en directo, con sentimientos, con emociones, con un buen día, con un mal día, que muchas veces no lo puede ni siquiera mostrar en una sala de clases porque uno tiene que entrar a la sala de clases como... todo está bien en mi vida y no pasa nada y soy un unicornio feliz. Y en verdad tiene que siempre mostrarse de esa forma, pero hoy día nos vemos enfrentados a una cantidad de profesores agobiados que no pueden tener ese espacio también de como, oye, tranquilo, te vayas a equivocar porque eres un ser humano. ¿Cómo te veías tú y cómo te abrazas hoy día quizás mirando para atrás, mirando a esa Isa de un comienzo y ¿qué le dices a esa Isa también de ese momento? Cuando quizás también tú te criticaste mucho a ti misma. Si hay algo que me ayudó a convertirme en profesora internacional, a hacer negocios con colegios en Estados Unidos, es sin lugar a dudas saber inglés. Hoy día IEF ofrece aprender inglés bajo experiencias significativas y viviendo en distintos países que te permiten tener una experiencia de inmersión, lo cual como profesora de inglés puedo decir que es la mejor manera de aprender y adquirir una segunda lengua. Si tú no sabes inglés y sueñas con ser profesora internacional o llevar tu carrera al siguiente nivel, este es el primer paso para ti. Aprender inglés abre puertas y no solamente las puertas nacionales, sino que las internacionales. Si quieres saber más, obtener la información de tu próximo destino para poder adquirir esta lengua que es tan importante hoy día a nivel mundial, entonces puedes ingresar al link que te vamos a dejar acá abajo para que accedas además a un 10% de descuento en cualquiera de sus programas por ser parte de la comunidad Miss Fernie. IEF conecta oportunidades globales a través de la enseñanza de una segunda lengua tan importante como el inglés. Lleva tu carrera al siguiente nivel y conviértete en una persona bilingüe mañana.
Claro, yo creo que lo primero que le diría es como, tranquila, va a estar todo bien. Lo primero. Y luego yo vengo de una escuela de pedagogía en la que me enseñaron mucho como tus estudiantes nunca tienen que saber cómo te sientes. Sí, po. No puedes, como tú decías, mostrarte ni excesivamente feliz ni triste, como que tú siempre estoica, de pie, derecha, como Sí. siempre esa fue la enseñanza que a mí me dieron y que vi de algunos profes, no de otros, pero eso es lo que te transmitían. Hoy día yo creo que lo más importante es que puedas comunicarle a tus estudiantes que eres humana, aun cuando eso no signifique que tú llegues a la sala quizás, no, estoy enojada hoy día, así que nadie me hable. No, no es eso. Pero sí, yo creo que ser sincera me ha ayudado a conectar más con mis estudiantes siempre. Algunos empatizan más, a otros les da lo mismo, pero Claro. yo creo que eso ayuda. De repente, no sé, me duele mucho la cabeza. Si hoy día me duele la cabeza, porfa, traten como de mantenerse en silencio. Sé que a veces les Sí. cuesta, pero no me siento bien, así que apóyenme en esto. Y son las bases de la empatía. Claro, Como que así. si no damos también pie a esa circunstancia en donde alguien nos tiene que tener empatía, ¿cómo vamos a pensar que va a existir una sociedad empática el día de mañana? Porque finalmente cursó todos sus años escolares con puras personas perfectas que estaban todo el tiempo bien, entonces ¿por qué tengo que ser empático? Claro. Y en base a eso, ¿cómo has visto el reflejo de tus estudiantes con todo lo que hay hecho? Porque también hay tenido videos virales que por supuesto que me imagino que ellos han visto en ocasiones, Sí. han sido parte. ¿Cómo ha sido su reflejo o su visión en base a lo que tú has hecho? Mira, yo creo que lo más importante, y en la misma línea de lo que te comentaba de ser sincera, los chicos igual saben que si están enfermos, por ejemplo, si a alguien le duele la guata, esa persona sabe que yo le voy a ofrecer un té, sabe. Porque va en la misma línea, como yo muestro humanidad no solo en cuanto a cómo me siento, sino en reconocer cómo se sienten ellos. Claro. Yo trabajo actualmente en un preuniversitario, tengo 8 cursos, tengo muchos estudiantes, y una de las formas en las que logro conectar, porque ahí no tenemos notas, no tenemos aniversarios, hay muchas cosas de la dinámica escolar que no están, pero siempre, de mi parte al menos, ellos saben que van a recibir un ¿cómo estás? ¿Cómo amaneció hoy día? ¿Cómo durmió? Lo primero que yo hago cuando entro a la sala es saludar, chillos, ¿cómo durmieron? ¿Almorzaron? ¿Qué comieron? Como tratar de humanizar un poco un espacio que suele ser muy de pasar guías y como recibir retroalimentación. Eso es lo primero. Y luego cuando ellos ven mis videos, me dicen, profe, yo vi su video, siempre es con alegría, nunca es como, Ay, oh, qué el bacán. video, porque ellos saben que yo soy la misma persona en la sala y en internet. O sea, no es como que ellos me vean en internet y digan, ay, la profe en la sala no es así, Claro. como, qué raro lo que muestra, Claro. así, ¿cachai? Siempre trato de mantener una coherencia y a ellos les gusta, pues sienten que conectan igual conmigo Qué o que poderoso. tenemos algo en común, como, profe, yo Claro. también uso eso que usted mostró, o a mí también me gusta esta película. Creo que eso te conecta también. ¿Cómo ves tú en ese sentido hoy día a una sociedad que de repente está media desconectada, pero que hoy día en el fiel reflejo de esos estudiantes que podrían criticar también, como, ay, cómo está subiendo esas cosas o cómo dice todo eso, cuando en verdad son los primeros que te abrazan y te dicen como, wow? ¿Cómo ves que se viene quizás ese futuro de generaciones? Hoy día que también tenemos como esta dualidad en que si bien creo que cada vez hay más profes que tienen esta reflexión de humanidad, de cercanía, porque han vivido todo esto y siento que también venimos de una generación un poco más tratada, Claro. dentro de lo posible, dentro de lo posible. Claro. Pero ¿qué pasa con cómo lo ves para el futuro en el sentido de que también hoy día tenemos incorporado mucha tecnología, que también quiebra un poco Claro. los aspectos sociales y en los aspectos sociales se generan todas estas herramientas para la vida, que una de ellas es la empatía y la manera de comunicarse? ¿Cómo lo ves? Hoy es difícil. Yo creo que es difícil, pero ¿sabes qué? Creo que lo que lo hace más difícil no es la manera en que los chiquillos como están usando la tecnología, sino cómo nos ven a los adultos hacerlo. Porque está muy normalizado cuestionar a los chiquillos por cómo usan, por lo que ven, que son adictos al celular, es cierto. Pero si tú entras a cualquier espacio donde hay adultos, vas a verlos teniendo los mismos comportamientos. Tal O cual. sea, vas a escuchar a un papá decir algo horrible de algo que vio en internet en su casa, lo vas a ver viendo una noticia y haciendo un comentario terrible que sus hijos después van a replicar. Por lo tanto, yo creo que la forma en que los adultos proyectamos el uso de las redes, del internet, de la tecnología, de la herramienta, es lo que está marcando cómo los chiquillos lo hacen. Claro. Por igual, sería muy fácil que yo te dijera, hoy mis estudiantes tienen 17 años y no se despegan del teléfono.
igual es ¿Y un tú? comportamiento que ellos Sí, ven, po, lo ven obvio, y en está todos lados. normalizado en la sociedad. Claro, o sea, y si tú te subes a una micro, al metro, están todos a igual. un bus, vas a ver adultos, hay a niños con el teléfono pegado. Entonces, Sí. creo que eso, obviamente, a nivel cerebral, tiene una explicación también de que distancia a las personas de la empatía. Y creo que hay que centrarse más en intentar como enseñarles a utilizarla, mostrarles modelos buenos, que me parece que a nivel de personas que tenemos estas cuentas en redes tenemos mucha influencia. Entonces, mientras tengas una voz y la puedas usar, creo que usarla para eso es importante. Totalmente. Y en ese sentido, hablar sobre cómo comentamos, mostrar ejercicio respecto de cómo la gente comenta en prensa, los videos, de cómo transmitir un mejor modelo de ser sociedad. Creo que mientras podamos hacerlo, eso va a ayudar. Sí. No sé cómo va a afectar a largo plazo lo que está pasando, pero creo que eso podría ayudar. Justo quería llegar al tema de la comunicación de prensa, que creo que ha sido, para mí es como de las publicaciones semanales que yo espero. Me encanta. Y que lo encuentro demasiado bueno, demasiado contenido de valor, así de que a veces uno hoy día también está tan poco consciente y todo lo quiere rápido, entonces también lee rápido y pasa por encima. Claro. Y entendió algo que era todo lo contrario en muchas ocasiones. Sí. Y en ese sentido quería saber cómo ha sido para ti ese proceso de ir analizándolo y darte cuenta de hoy día el contenido que se está también difundiendo. Sí. Es algo complicado, peligroso, a la vez también súper irresponsable. Y claro, o sea, son muchísimos. Y tú estás haciendo quizás correcciones de aciertos, pero ¿cuántos más hay así? Sí. ¿Y cuántas regiones se rigen bajo lo que dicen sus noticias regionales, y Exacto. etcétera? Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso para ti descubrir algo así, siendo también profesora de lenguaje? O sea, que también es como algo de lo tuyo. Sí, bueno, a mí me encanta ese ejercicio. De hecho, uno de mis ramos favoritos de la universidad fue el de semiótica, donde analizábamos todo esto. Me encantaba. Pero creo que empezar como a hacerlo más ya periódicamente, primero nació como un ejercicio personal de decir como, ay, leí esto y que es una atrocidad, ¿cómo pueden publicar algo así? Y ya con el tiempo la gente comenzó a hacer un ejercicio colectivo. La gente me lo empezó a pedir, como, oye, mira, vi este titular, oye, etiquetándome en el titular. Entonces ha sido muy bacán darme cuenta que un pequeño ejercicio de reflexión o de crítica, ni siquiera a veces como yo de decir, yo lo escribiría así, sino de instalar la conversación, ¿cachai? Como, ¿qué opinan ustedes de este titular? ¿Cómo lo escribirían ustedes? Es un ejercicio masivo y comunitario de reflexión y creo que es súper enriquecedor porque una cosa de las que les choca, creo, a la gente que comenta con rabia es que yo muy rara vez me he enojado por algo, ¿cachai? Como que hay gente que llega y me dice, oye, pero esta palabra que usaste podrías haber... Y yo digo, oye, en realidad tienes razón, no lo había pensado. Y se acaba, ¿cachai? No es una respuesta reactiva, es una respuesta reflexiva. Porque lo que yo busco no es que la gente me encuentre a mí la razón, es que pueda pensar una forma de que quizás eso se podría haber dicho mejor. No como lo dije yo, sino de otra manera, de otra perspectiva. Exacto. Porque aparte, eso de que la noticia es objetiva es una mentira. O sea, cuando a ti te dicen esta noticia objetiva, por más que la noticia no tenga ni una palabra, alguien eligió esa información, eligió contar eso y no otra cosa. O sea, todo tiene una intención detrás. Entonces, ha sido muy bacán porque primero yo encuentro que tener a un grupo de gente, sean 150, 700, 1000, comentando sobre una nota de prensa, es un ejercicio súper valioso. O sea, 100%. Eso va a implicar que la gente en su día a día va a ver una noticia y diga, como, esto me hace ruido, como está tan bien. Y al menos eso le va a generar como pensar. ¿cachai? Y yo encuentro que también es muy valioso porque detrás de toda esa reflexión, que es lo que implica hacer ese ejercicio, también viene con una enseñanza como, mira lo que significa gramaticalmente el resultado de esta noticia si es que está escrito así. Claro. Versus, si es que realmente quería decir esto, se escribe así, pero ahora, ¿es así lo que querían realmente decir o no? Y ese es un valor que además potencia demasiado el ámbito gramatical del ser humano que hoy día también está perdiendo, justamente que se agregó todo esto de la tecnología. Hoy día las personas leen cada vez menos. Entonces, tenemos una falta de vocabulario incluso que nos permiten entender ciertas cosas de manera clara y objetiva, quizás de lo que se está diciendo como tal. Claro. Y no nos cuestionamos de, a ver, espérate, pero incluso la coma iba ahí. Claro. O sea, desde lo básico. Está bien esto. Está bien, pero si la coma va ahí, cambia todo el sentido de si es que va acá. O si es que
el sí tiene un tilde, cambia todo el sentido que no lo tenga. Claro. Y así, todas esas cosas que creo que son muy valiosas, pero que también me imagino que hoy día tú en tu contexto en preuniversitario, y me intriga demasiado saber ese contexto, porque lo encuentro, como que me vienen mis años de preuniversitario, y digo como, en verdad solamente quería estar feliz y contenta en los ramos que a mí me gustaban. Claro. Y en los otros era como, ¿por qué estoy en este martirio y tengo que estar una ¿Cuándo prueba se acaba en que esto? tengo que estar estudiando este martirio? De verdad que no podía y Sí, me pues. drenaba y eran hartas horas. Entonces, ¿cómo lo ves tú hoy día en esos estudiantes esta reflexión? En los aspectos gramaticales, la comprensión lectora, ¿cómo se ha visto al pasar de los años? Porque creo que incluso en 8 años hay mucha diferencia. Sí, muchísima. Mira, yo creo que en primera instancia no se le da tanta importancia como la tiene al contenido gramatical en el colegio. Y es básicamente como esta corriente pedagógica de decir, esto nos sirve aprenderlo, hay que hacer, hay que hacer. Mm. Ya, sí está bien, hay que hacer, pero ¿con qué vas a hacer si Obvio. no tienes el saber? ¿Cachai? Totalmente. Entonces, de repente llegan los chiquillos, tienen que enfrentarse a un texto de, no sé, 14 párrafos de información compleja. ¿Con qué herramientas lo van a leer si no tuvieron como el paso a paso para llegar a leerlo? ¿Cachai? Para Exacto. llegar a entenderlo. Y luego, imagínate como llegar a una sala y decirle a los chiquillos, ya, hoy día vamos a hablar del verbo. El verbo es esto. Ahora, imagínate que yo llego con 2 portadas y les digo, ya, tío, este es un verbo acá y este es un verbo acá. ¿Cómo cambia el sentido si lo leemos Claro. de esta manera y de esta manera? O sea, En contexto. es totalmente diferente. La disposición de ellos es diferente porque lo están observando, más aún si es algo medio polémico o algo que puede como generar una discusión ahí mismo, llama al tiro la atención. ¿Cachai? Exacto. Y yo creo que falta mucho el trabajo en torno a el aprendizaje de la propia lengua. O sea, probablemente todos acá alguna vez estuvimos expuestos como a las palabras agudas, graves, drújula, no sé, el verbo, el sustantivo, Sí, y tú claro. te acuerdas de eso, pero no sabes profundamente qué es ni para qué sirve. Pero luego lees 2 titulares que es la misma noticia y cambia un adjetivo usado y cambia todo el sentido, y ahí te das cuenta que sí sirve. Exacto. Porque las palabras tienen una intención, o sea, alguien escogió esta y no esta palabra por algo. ¿Cachai? 100%. Yo creo que eso es lo que más me ha impactado, porque el otro día estaba hablando justo con mi hermana. Mi hermana es abogada y los abogados tienden a tener un vocabulario como mandarín para Claro. personas que no son del rubro. Y yo he estado tanto con ella que me he empapado mucho de ese vocabulario. Entonces vino otra amiga de ella y empezaron a hablar en su idioma de abogadístico. Y yo me sumaba y como que opinaba como si fuera casi que una abogada más. Y la amiga me dijo como, ¿cómo sabéis? ¿Y cómo usáis esa palabra? Y yo, es que he estado analizando lo que ustedes dicen y también como que en ese nervio de que no quiero preguntar todo porque Claro. que lata la conversación todo el rato parada, pero también voy a seguir interpretando qué significa en base al contexto y todo, y estoy haciendo finalmente un análisis gramatical y además adquiriendo vocabulario en base a distintos contextos. Exacto. Y dije como, ¿hace cuánto tiempo en mi vida no había hecho esto? Porque estaba acostumbrada a ocupar las mismas palabras una y otra vez. Y lo mismo me ha pasado que me he devorado como 4 libros este mes ya, y ha sido como, ¿hace cuánto no analizaba que era rica la lectura de un libro versus el otro? Claro. Y eso yo creo que también es necesario, porque se vio en estudios post pandemia incluso cómo afectó esa época hoy día en la comprensión lectora, en donde tenemos en 4º básico niños que todavía no saben leer. Claro, y lo peor es que quizás saben leer, pero no entienden lo que leen. ¿Cachai? Es que, claro, ahí yo me planteo el qué es saber leer. Claro. Codificar, o sea, decodificar las palabras y poder segmentar y poder unir las sílabas, o es comprender. Claro. Y yo creo que también ahí hay como una mirada de la lectura que es muy instrumental, que ahí es complejo, para mí, por ejemplo, que soy profe de preu, donde todo lo que se lee sirve para algo, es complejo abordarlo con los chicos porque, claro, por un lado, yo quiero que lean por gusto, ¿cachai? Yo quiero que les guste leer. Y lo primero que les digo al principio de año es como, ya, chicos, ¿a quién de la sala le gusta leer? Siempre son 2, 3, que hay como tímidos que medio que levantan la mano. Ya, ok. ¿A quienes no les gusta leer? Nada. La mayoría así como ya, súper levantando la mano, casi orgullosa, así como, no, me carga leer. Yo les digo, ok, lo entiendo. Espero que de aquí a fin de año les guste. Pero si no, lo lamento mucho, lo necesitan. Como la PAES de competencia lectora no es su fin, es su medio. Si no saben leer bien, no van a llegar a la universidad. Incluso sacando un puntaje
promedio y Sí. que les sirva para entrar, no se van a mantener. Así que necesito que cambien el switch de que, Sí. ay, no me gusta fome, porque lo necesitan. Y frustra Mucho, demasiado no mucho, po. entender lo que estás leyendo. Y ese momento en que me acuerdo en la universidad leyendo muchos papers y todo eso, en que leía una oración y volvía a leerla y era como, ¿cuándo voy a avanzar al siguiente párrafo? Porque no estoy entendiendo. Y eso es súper frustrante. Y claro, hay uno cuando dice como que ganas de tener más herramientas para poder comprender todo lo que leo, y dentro de esa herramienta está tener más vocabulario, Claro. poder tener una capacidad de síntesis de lo que estoy leyendo y comprendiendo a la misma vez, que es súper complejo. Y quería indagar un poco en tus dos contextos. Tú has trabajado en colegio y en preu. De partida, como, ¿cuándo toma esa iniciativa a tu cabeza de decir como me voy por preu? Porque creo que es súper desafiante, demasiado desafiante, muy distinto a la vez. ¿Y cuál es tu opinión sobre la PAES? Uy, ya mira, en primera instancia yo estuve como 3 o 4 años trabajando en un liceo. Pasé por estallido social, presencialidad y pandemia como en ese periodo. Y la verdad es que sí estuve atravesando como un nivel muy alto de estrés, tanto como por la labor o como por otras cosas que pasaban en este contexto que eran complejas, muy complejas de abordar para mí. Y en ese sentido yo dije como ya, llegó un momento en que dije necesito como hacer otra cosa porque me está matando esto, literal como que estuve con licencia, por estrés, ¿cachai? Llanto, como, pero no era tanto por la labor, era como por el entorno era bien complejo de estar ahí. ¿El entorno de la parte de Claro, los docentes sí, como- o de los estudiantes? No, no sé Un cómo mix. explicarlo, pero claro, era complejo mi ambiente laboral en ese minuto. Ya. Con mis colegas todo bien, pero pasaron varias cosas y yo sentí que necesitaba un cambio. Y empecé como a mirar qué oportunidades tenía. Mi papá es profesor también, te lo había comentado. Y él trabaja también en preuniversitario. Entonces para mí el preu siempre fue un entorno muy cercano. Y yo siempre lo vi a él como amar tanto su trabajo que para mí nunca fue cerrada la opción de también trabajar en preuniversitario. Nunca fue algo que yo viera con distancia, ¿cachai? Claro. Pero no quería hacerlo porque para mí era como, puta, salir de la universidad, ir a trabajar donde trabaja mi papá, es como, no tuviste que hacer nada, pues, Claro. ¿cachai? Saliste de la U y tenías trabajo. Y de hecho, yo estudié en el mismo preuniversitario donde trabajo, por lo tanto, los que ahora son mis jefes fueron mis profes, y ellos siempre me dijeron como, ay, te estamos esperando cuando salgas de la U, y yo, no, porque yo quiero tener mi nombre. Claro. Porque aparte yo vivo en Linares, y Linares es pequeño, Chico. entonces siempre era como, tú eres la hija del profe Jorge, y yo no quería ser solo la hija del profe Jorge, pues yo quería tener mi nombre. Claro. Entonces, en todo este proceso, entro a trabajar al liceo, pasan los años, comienzo a ser la vieja del lenguaje, armo como todo este cuento, y cuando ya me vi como muy sobreexigida, dije, oye, igual puedo buscar. Y empecé a trabajar en FILAB, que es un preuniversitario online, y a la vez empecé a trabajar en CEBAL, que es donde trabajo ahora. ¿Cachai? Entonces, como que todo este camino para mí no fue ajeno porque yo siempre vi eso como algo que existía. Pero Como una nunca lo posibilidad. quise, pues yo Claro. quería que me valoraran por mi trabajo, no por ser la hija del Obvio. profe Ortega, que mi papá es seco, lo amo, lo admiro mucho, pero no quería ser como Solamente su sombra, eso, po. o sea, Yo quería ser su partner, quería exacto. estar como a la par de él. Y afortunadamente fue así, po. O sea, hoy día ambos tenemos como nuestro nombre respetable, reconocible por nuestro trabajo, po. Qué Más allá de increíble. por tener simplemente una historia. Un legado finalmente Exacto. familiar. Qué lindo. Sí. Oye, y en base a eso, ¿cómo ha sido esa experiencia? Como en la diferencia en obviamente que es un contexto educativo distinto. Me imagino que también crear un vínculo con estudiantes también es súper diferente. Sí. ¿Y cómo ha sido o ha cambiado en algo tu perspectiva de la PAES estando en un preuniversitario? Mira, yo creo que más que por solo estar en el preu, es por conocer mejor la prueba. ¿Cachai? Perfecto. Cuando tú estás ahí como en otro ambiente, en otro espacio, uno ve las pruebas estandarizadas y dice, oye, estas pruebas, ¿quién las hace? ¿Por qué las hacen así? ¿Cachai? Pero Sí. igual actualmente yo estoy estudiando un magíster en comprensión lectora. Y eso igual me ha abierto mucho la perspectiva a conocer a quiénes son los teóricos detrás Claro. de la construcción de las pruebas. Pues, ¿cachai? Mira. Obviamente eso te cambia la perspectiva. Una vez me preguntaron en una charla cómo lo hacía para cuestionar al sistema y además preparar estudiantes para rendir esa prueba. Claro. Que si no me parecía a mí que era incoherente. Y la respuesta que yo les di, que es lo que pienso, hay muchos de mis estudiantes que llegan al preu desde contextos súper vulnerables o de colegios en los que no recibieron, lamentablemente, por la razón que sea, toda la formación y que sin el preu no tienen otra oportunidad de mejorar.
Absolutamente. ¿Cachai? Entonces, de repente, tú te encuentras con estos estudiantes, que son la mayoría, que te dicen, profe, yo antes de esto no sabía leer. Acá me enseñaron matemáticas, me enseñaron a leer, yo no sabía nada. Y esa gente va a mejorar su vida Obvio. por esa oportunidad. Increíble. Por lo tanto, yo puedo ser crítica con algunas cosas de la prueba, pero si es lo que hay en este minuto, necesito igual Obvio. aportar mi grano para que esa gente tenga la posibilidad de acceder a una oportunidad mejor. Igual encuentro súper interesante eso porque le diste justo en el clavo de que creo que de manera como casi que universal y de moda también es como voy a criticar las pruebas estandarizadas. Claro. Y lo digo incluso yo, o sea, yo también lo he pensado 1000 veces porque digo como me ponía en mi lugar como estudiante en donde para mí las notas del colegio era un estrés horrible, en donde yo lo pasaba mal y creo que fue la época más terrible de mi vida porque imagínate que pegué todos los pósters en el techo para estar acostada y estar así. Porfa, apréndete todo, porfa, apréndete todo, porfa, apréndete todo. Y mi cabeza era como, si te va mal, vas a ser una fracasada. Claro. O sea, era muy extremo, que ni siquiera me pasó en el examen de grado, te diría yo, pero yo me cuestionaba como, ¿por qué todos tenemos que cursar la misma prueba si es que Claro. vamos a entrar a carreras tan distintas? Y también hoy día con un poco más de madurez, que antes era como el odio a la prueba simplemente, y que eso quedó. También hoy día digo, bueno, pero por algo una prueba que ha durado tanto tiempo, por algo también debe medir ciertos aspectos que son necesarios para poder cursar la universidad y por algo tantas personas que la rinden terminan la universidad. Claro. Entonces, me interesa mucho como tu perspectiva ahí de lo que hay visto y desde un lugar 1000 veces más experta, obviamente, en que no es una prueba que del todo está mal. Claro, mira, y de hecho, hablando particularmente de la de competencia lectora, que es como la que tengo yo más cerca y la que analizo y reviso y todo, yo creo que actualmente, así como la prueba está, es una prueba súper coherente con como lo que se enseña, lo del currículum. ¿Cachai? Ya. La prueba es coherente con el currículum. Y creo que, y el DEMRE lo ha dicho, como que lo ha manifestado, ellos están trabajando para que la prueba cada vez sea más clara, más precisa, porque antes, por ejemplo, la PSU te pillaba. Era Horrible. como, no sé si era la intención, pero tú ibas a dar la prueba y no sabías, como que si te pillaban mucho Sí. mejor, ¿cachai? Estaba hecha para que tú te confundieras. Ahora no, po. Por ejemplo, un cambio muy considerable, muy significativo es que las preguntas son directas, son preguntas directas, están escritas de manera que tú entiendas lo que te están preguntando. Antes, Sí, antes había no. como una ambigüedad, entonces tú podías igual Y fallar por además las confusión. alternativas también te dan esa ambigüedad, el doble. Claro. Era como, no sé, pon esta palabra en una oración y era como, pero las dos me funcionan, no sé Claro, cuál es. exactamente. Y te daba esa opción. Entonces, hoy día se trabaja como para ir acercando la prueba que sea más justa. Y yo, como persona que ha analizado la prueba y que ha mirado las otras, creo que sí está como avanzando hacia ella. Este año, por ejemplo, se disminuyó un texto. Y es porque la prueba tenía 8 y era imposible alcanzar a leerlo. Yo di la prueba el año pasado y no alcancé, no terminé siendo una lectora muy rápida, que Experta responde también muy rápido. en la prueba incluso. Claro, y no con las alcancé- técnicas, porque también hay técnicas para mí, me Claro. imagino, para poder leer estos textos y todo. Y no alcancé a leerlos todos. Este año disminuyeron 1. Qué bueno. Entonces, yo creo que de cierta manera igual se está avanzando como para intentar que sea más ¿Cuánto justo había en la PSU? el acceso. ¿Cómo? ¿Cuántos habían en la PSU? ¿Cuántos En la textos? PSU, es que la PSU tenía una estructura muy diferente, Ah. porque eran textos cortitos. Habían secciones donde tú Habían como 2 largos, llenabas ¿no? conectores y habían 2 textos largos. Sí, verdad. Acá son 8 largos y solo preguntas de comprensión. ¿Cachai? Ok. Entonces es muy distinta Sí. la estructura y es compleja, es una prueba súper compleja. Ahora yo creo que si en el colegio se abordara la lectura de otra manera, quizás los chicos tendrían más herramientas. Pero cuando tú tienes un sistema que se sostiene haciendo solo a leer el lenguaje, no Toda la- funciona. Toda no la razón del po. mundo y de hecho como que, espera, ahora estoy analizando un poco. ¿Qué crees tú que debería cambiar primero? Porque sabéis que en verdad, claro, todo el mundo dice como hay que cambiar las pruebas, pero ¿qué pasa por detrás? ¿O hay que preparar mejor para esa prueba? No para esa prueba, pero para la entrada a la universidad, que en el fondo me imagino que es una prueba que también está midiendo las habilidades que vas a necesitar para poder cursar Claro. a la universidad y a alguna carrera en educación superior. Sí, po. ¿Qué debería ser primero? Mira, yo creo que las nuevas actualizaciones del currículum igual lo proponen. Ya. No sé en qué tan avanzado va eso, pero hay una propuesta nueva de currículum donde se propone que las asignaturas todas aborden la lectura desde su área. Qué bueno. Que se lean ciencias, que se lean historia. O sea, darle solo a una asignatura la tarea de leer, por más que tú tengas 8 horas a la semana, 6,
no se va a lograr, porque si tú vas a lenguaje, te mandan una lectura domiciliaria, vas al otro ramo y el profe te lee pedacitos de texto, o sea, no funciona. No. No hay como una profundización de la comprensión. Entonces, Claro. primero creo que debemos tener profes especialistas de todas las áreas que sean especialistas en comprensión lectora, que estén capacitados para enseñar técnicas en de ciencias, en de historia, en de educación física. Todos debiesen tener la habilidad de poder leer mejor para Wow. hacer un trabajo conjunto, primero. Y luego creo que también acercar la lectura a los chiquillos tiene que alejarse del instrumento simplemente y acercarse un poquito más como a que te va a gustar. O sea, si Sí, yo te digo, si te portas totalmente. mal, suspendido a la biblioteca, te estoy diciendo que leer es un castigo. Y yo decía exactamente lo mismo. Siempre que escuchaba, si se portan mal, no hay recreo y se quedan en la sala. Entonces viven castigados todos los días de su vida, Claro, en la mayoría del tiempo dentro de la sala de clase. sí, No, po, este no es el lugar de castigo. claro. Y es verdad. Y creo que también me pasó mucho que cuando tuve la posibilidad de trabajar en Estados Unidos, algo que parecía pero fascinante era la cantidad de grupos de lectura que existían y clubs de lectura de todas Bacán. las edades. Y se juntaban estudiantes de, te prometo, que kinder con sexto. Ah, me encanta, Y, qué bonito. y había un profesor que leía una historia que era como, en el fondo, la comprensión de esa historia estaba adaptada para todos los niveles y el niño de kinder no iba a estar leyendo el libro, pero Claro, estaba escuchándolo y podía opinar. Pero ellos compartían como si fuesen de la misma edad porque les motivaba a hablar del libro como tal. claro. Y eso yo encontraba que era impresionante. O sea, veía por lo menos un 50% de niños en el recreo, con libros, leyendo, disfrutando de su recreo en eso. Y decía como, esto es Bonito. increíble porque después lo que genera la lectura finalmente es demasiado amplio para tu vida, desde no solamente el lugar quizás de las herramientas de comprensión o de gramática, sino que también el soñar, el crear, el tener la posibilidad de sentirte representado con un libro, Exacto. con lo que se está diciendo, y creo que es demasiado importante lo que tú también mencionas de impulsar a esa motivación lectora, no solo a la necesidad lectora, por así decirlo. ¿Cómo ha sido en ese camino, poco para ti, yo creo que ir viendo distintos temas, porque te hayas especializado en esta prueba estandarizada, obviamente, has ido indagando mucho sobre los cambios que se van haciendo? ¿Han habido cambios, crees tú, en base a como lo que se dice hoy en día, que la educación está muy politizada? En torno al currículum, Sí, al mira, currículum. yo creo que no hay forma de que uno vea los análisis o las propuestas de distintos gobiernos sin verlas como politizadas. Creo que no hay manera, porque todo es político al final, po. O sea, cualquier decisión que se tome, cualquier elección que se haga, tiene una mirada que al final termina siendo política. Ahora, ¿por qué estaría mal que fuera política? Te iba a Creo que es el preguntar, problema. ¿por qué es ¿Cachai? tan mal hablar de política? Yo creo que porque no sabemos escucharnos nomás, po. Por la falta de tolerancia. Claro, porque aparte creo que hay una manera de abordarlo muy compleja. O sea, la palabra política tiene un peso muy fuerte para las generaciones anteriores. Sí, Como tú creciste probablemente escuchando que en la mesa no se habla de política. totalmente. O cuando empezaban ahí tus tíos a hablar, no, ya, No, de sí, política cambiemos el no. tema, cambiemos el Claro, tema. ¿cachai? Entonces como que desde ese ámbito Tabú. es un tema tabú y tú como niño, después adolescente, vas aprendiendo que hay ciertas cosas sobre las que no se pregunta. Ahora, abordarlo en el aula es mucho más complejo todavía, po, porque cualquier cosa que tú digas, siempre va a haber un papá, una mamá, alguien a quien le parezca mal. Claro. Y sobre todo porque hay niveles en los que los chicos escuchan la palabra política. Ah, mi profesor habló de política. Sonaste, o sea, moriste. Sí, Y eso va a literal. pasar desde las elecciones que tú haces de contenido hasta ciertos libros que escoges que se lean. O sea, Exacto. todo es un tema, po. Yo creo que el problema es la falta de diálogo. Y la falta también de esa enseñanza de cómo poder conversar sobre esto. Claro, y temas Porque complejos, temas que son complejos. hay que hablar de esos temas complejos, sino cómo Sí, po. preparamos a las futuras generaciones para que sean personas conscientes en su votación, más allá de la elección que quieran. O sea, creo que también es un error hoy día que la política se herede, porque Claro. no existe un pensamiento propio de por qué yo creo esto y por qué no. Que también se traduce mucho como en ese descubrimiento, creo yo, de la identidad del ser humano. Exacto. De, a ver, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuáles son mis creencias valóricas? ¿Cómo se determina esto y cómo se ve en la sociedad? Así, así. Pero tener ese conocimiento y ese espacio de
cómo se va construyendo una ideología política es lo que también falta para que el día de mañana la gente no solamente vote porque, no sé, el candidato le dijo que era muy amorosa. Claro. Y es como, Me parece que se ve muy bien. claro, y Sí, pues. voy a votar por usted. No puede ser así, Sí, porque pues. al final si no nos mantenemos también en esta constante época de populismo y que al final voy a convencer a cualquier persona por lo que le voy a hacer en ese momento versus el conocimiento y que la gente ojalá sea difícil de convencer. Claro, exactamente, por eso debiese ser. De hecho, siempre yo me paro frente a los chiquillos cuando ya los veo como muy adormecidos, así como muy chatos. Yo les digo, chiquillos, esta palabra, ¿nadie la googleó? ¿Nadie la googleó? ¿La conocen? No, profe. ¿Y nadie la googleó? O sea, yo les podría estar diciendo una mentira. Claro. Todo esto podría ser mentira y ustedes no me van a decir, profe, está equivocada, como cuestiónenme, Sí. critíquenme. Y he visto ese avance también en las futuras generaciones. Me pasó, ahora me fui a un viaje, estuve con unas niñas de 16 años argentinas que hablaban de política, pero te prometo que como si es que estuviera hablando con personas de la República. Así ya, pero yo decía, no puedo creer, ¿ustedes dónde fueron a estudiar esto? Eran cientistas políticas y eran de 16 años y dije, tengo que ir a estudiar ahora, o sea, ¿qué onda? No, ¿Cómo les voy a responder? impresionante. Y me llamó la atención y dije como, ¿se verá así las futuras generaciones? Mira, no sé. Yo creo que hay una gran influencia, igual como una parte del internet que igual se utiliza para hablar de políticas, mucho. Y tú ves gente de todas las edades como haciendo reflexiones. Eso me parece en gran parte positivo Sí. porque se habla. Sí. ¿Me entiendes? Como que se habla de las cosas. Negativo en cuanto a que si yo no tengo la capacidad crítica, van a haber cosas que quizás ni siquiera voy a cuestionar. Entonces, en esa línea, yo creo que como para darle una idea macro a todo esto, una idea que sintetice, creo que es súper bueno que se hable, pero también entregar herramientas para cuestionar. Claro. Y ahí yo creo que de repente nos caemos un poco, porque si yo te digo como cuestiona, reflexiona, piensa, después no te puedo decir está mal que pienses esto. Te tengo que dar opciones para que tú llegues a la conclusión que creas correcta a partir de lo que estás aprendiendo. Absolutamente. Porque igual tú como profe y como persona adulta eres un reflejo para otro. Sí. Y el otro puede que te vea, el adolescente, el niño, y diga, oye, qué bacán cómo piensa, yo quiero pensar así o quiero saber cómo llegó a eso. Y también puede generar el efecto contrario. Totalmente. Si los que son de este lado piensan así, yo no me quiero parecer. Claro. ¿Cachai? O sea, hay como todo ese cuento reflexivo y creo que lo más importante es que se hable, po. Que se hable de esto, que haya comunicación, que haya información y que haya herramientas para que tú seas capaz de decir, estoy de acuerdo con esto, esto no me parece. Claro. O sea, mi pensamiento político de los 16, 17, 15 estaba absolutamente moldeado por mi entorno familiar. Por eso te digo, es heredado. Después tú vas a la universidad o donde sea que vayas y vas aprendiendo otras cosas y te vas formando. Pero también creo que es parte de la adolescencia ser rebelde en contra de lo que está establecido. Claro, o sea, claro. Hay que jugar en contexto. Po. Totalmente. Tampoco tú te puedes poner a decir, oh, es que mis estudiantes saben o no saben, porque todo lo que están aprendiendo tiene un gen rebelde entre medio. Sí, totalmente. Que se va moldeando con el tiempo. ¿Y se habla? ¿Tú lo escuchas de repente en sus conversaciones? Yo escucho de todo. Como, Ya. Hay cosas que mis alumnos dicen que son como... quizás para mí muy fuertes, como cosas que tiran en talla que yo sé hoy día que no son talla. Claro. Pero si yo voy y les digo, oye, esto no es una broma, voy a generar el efecto contrario. Nunca más van a hablar delante mío de nada. Y yo no creo voy que a es un input demasiado importante para ti Sí, de po. poder saber qué se está conversando hoy en Claro. día. Ahora, también con los chicos, yo tengo un carrito con libros en el preu, porque no hay biblioteca y nadie tiene la obligación de leer, pero llevo un carro lleno de libros que Ay, son qué míos bacán. y compartimos muchos libros. ¿Cachai? Y hay libros que de repente ellos me pasan y no sé, pues el otro día me prestaron uno que es como el por qué las democracias, no sé, como un rollo ahí medio reflexivo, muy distinto a mi pensamiento político. Y mi primera como reacción fue, pásamelo, quiero ver Sí. qué estás leyendo. Ya, profe, es que yo leo muchas veces el libro, ok, te lo devuelvo cuando lo lea y lo conversamos. Porque creo que si yo no doy ese espacio, 100%. no vamos a comunicarnos Bueno, nunca. es que ese es el liderazgo más positivo del ejemplo, finalmente. O sea, no puedes esperar que el otro lo haga si tú tampoco lo vas a hacer. Claro. ¿Cómo se formó esta Isa en que ha crecido en el empoderamiento de creer en ella misma, ahora contando un poco el contexto de tu familia, de tu papá, siendo también esta eminencia en la educación en Linares, ¿verdad? En un pueblo que también se sabe todo lo que pasa, se conocen todas las familias, típico Ay, que eso sí. pasa. ¿Cómo influyó?
Mira, cuando era chica, ahora quizás no tanto porque las ciudades van creciendo y todo, pero cuando era chica sí, para mí tuvo una influencia muy positiva de mi papá, porque yo salía con él, yo sentía que él era un superhéroe, ¿cachai? Como él era profe y caminábamos por la calle y como se encontraba el fin de semana con sus alumnos, profe, ¿cómo estás? Siempre saludándolo con mucho cariño, gente que quizás ya estaba en la universidad y es como, profe, ahora estudio medicina, usted me ayudó mucho a entrar, ahora, no sé, ahora voy a ser abogada y me ayudó mucho a entrar a la Mm, universidad. Eso para mí fue muy impactante. Primero porque entendí que se podía ser feliz yendo a trabajar. O sea, mi papá, yo lo vi cansado, muchas veces agotado, porque trabajaba en colegio, en pre, o sea, claro. mucho, pero nunca lo escuché decir como algo feo de sus alumnos, Sí, que ¿cachai? Por más que a veces lo sacaban de quicio, obvio. nunca lo escuché hacer un comentario negativo ni despectivo de ningún alumno, porque igual cuando uno es chico está muy expuesto a estos profes que, ay, que son todos tontos, que Mm, no saben nada. sí, Yo a él nunca en la casa lo escuché decir algo así, wow. siendo que él podría haberlo hecho quizás Obvio. siendo su espacio seguro. Y ver también como esa influencia positiva que él tuvo en la vida de las personas, para mí fue muy impactante. Yo Y creo eso que fue tu impulso sí, también a... absolutamente. Porque claro, uno quizás dice, sobre todo ahora que en el fondo los profesores también se sienten con una carrera súper desvalorada Claro, y mala, por así decirlo, y la sociedad también lo ha impuesto como casi que es penca. claro. Y, y tú tuviste un papá profesor, es súper llamativo que hayas escogido ese camino. Claro, pues, o sea, si lo ponemos en una balanza, creo que los montones de cuadernos que revisaba el fin de semana no fueron suficientes para opacar como lo otro, que era esa felicidad que él sentía por su trabajo o esa alegría que sentía cuando alguien lograba algo en la Mm, sala, como, hoy este alumno llegó así y ahora se fue así. sí. Todo eso fue una motivación súper grande. ¿Y sientes que te dieron siempre ese espacio para poder ir descubriéndote a ti? Para hoy día también, porque hoy día yo también creo que parte de lo que tú muestras y de esa autenticidad es que has ido descubriendo con el tiempo quién eres tú, cómo vales tú, quién se merece ser también esta persona que hoy día muestro, pero soy Isabel y en verdad yo valgo y tienes un empoderamiento que a mi parecer es súper positivo y no es desde el te voy a yo valgo mejor que más que tú y soy mejor que tú, porque para mí eso no está, pero sí Claro. es tener las cosas muy claras y no dudar de esa claridad de valores, de ideologías, de pensamientos. ¿Cómo crees tú que incidió eso desde tu familia? Mira, yo creo que harto, no porque siempre fuera como un estoy de acuerdo contigo, ellos siempre estaban muy en desacuerdo en muchas cosas, nosotros somos opuestos totalmente en muchas cosas, pero si en algo somos como muy iguales es en el cariño, en la contención, en la incondicionalidad. Mm, Como a lo mejor no estoy de acuerdo con que pienses así, pero estoy ahí igual porque te amo, eres mi familia y como siempre voy a estar. ¿Cachai? Entonces eso yo igual lo he sentido siempre. Incluso creo que muchas veces los temores de mis papás han sido un impulso para mí. Por ejemplo, ya, mamá, no sé, voy a hacer un taller para personas que no conozco. Ya, pero ¿y cómo? ¿Y si no van? No importa, no importa cómo. Y ahí después, mamá, salió bien. Ay, hija, qué bueno, tenía susto, como de que te fuera ah, mal, que te, no sé, pues que te frustrara. Entonces siento que muchas veces como el temor de mi mamá es muy temerosa, pero a la vez mm, una persona que está muy ahí como, dale, dale, no me, ¿cachai? claro, Como esta apoyando. dualidad me ha impulsado harto como a seguir creciendo. Y luego también yo creo que es muy importante, y ojalá todas las familias lo entendieran, comprender que tú cuando creces eres una persona independiente, po, ¿cachai? O sea, la mitad de las cosas que vas a hacer o todas no van a estar de acuerdo con los Mm, valores quizás como políticos, religiosos claro. que tiene tu familia, pero sí sigues siendo como la persona que criaron, a la que le dieron amor y que en el fondo, para mí, si eres una persona buena, sincera, que busca hacer el bien, lo demás como que, ¿cachai? No tiene Bien. tanto peso, porque Mm, somos muy distintos en cuanto a ideología, mis papás tienen una religión, yo no, como que chocamos mucho en eso. claro. Pero en todo lo demás no, pues, o sea, nos queremos, crecimos juntos, Y existe ese está todo bien. apoyo y no la negación de que como eres distinta, Claro, no. claro. Qué importante. Por último, quiero ir cerrando preguntándote algún aspecto que te gustaría ver distinto en educación a corto plazo. Ay, qué difícil. Ah, Alguno. se puede a Sí, corto plazo. totalmente. Tienes el poder. No sé, mira, yo creo que me gustaría mucho ver que se le da más relevancia al rol docente.
Y también a los asistentes, a las personas que estamos ahí como al pie del cañón en la sala, creo que falta mucho apoyo. Yo pienso que una de las grandes razones de la deserción de los profes es que nos sentimos muy solos como en lo que hacemos. Sí. Entonces creo que falta una mirada más empática, más cercana con todo lo que pasamos los profes, en todos los distintos contextos, se sufre, se pasa mal también. ¿Cachai? O sea, por más que yo ame lo que hago y me encante mi trabajo, no puedo ser ciega frente a una realidad actual que es: los chiquillos están complejos por todos los contextos, están muy complejos de abordar. Y de repente tú vas a la sala, tenés 50, 45 niños, todos con necesidades súper distintas, un docente por sala y estáis desbordados, haciendo lo mejor que puedes. Si pudiese cambiar una sola cosa a corto plazo, sería eso, que haya, no sé, apoyo al docente, apoyo a la salud mental, como son hartas cosas, pero creo que falta ponerle el ojo a quienes estamos en el aula y pasándolo muchas veces mal, Totalmente de acuerdo. por la precariedad, por muchas cosas. No, por todo, sí, hay muchos factores, pero partir por ahí porque no va a haber educación nunca sin un profesor. Claro. Y creo que eso a veces falta de darse cuenta de que en verdad pongan el ojo a donde se puede acabar esto y podemos estar en una crisis muy, muy, muy gigante porque en realidad estamos camino para allá. De hecho, el déficit ya está empezando, Está empezando y a lo mejor, claro, están egresando hartos estudiantes de pedagogía, No pero están entrando nada a la pero carrera. si los profes se van a los 5 años, no sirve de nada. Sí, y hoy día cada vez entran menos a la carrera incluso. O sea, hay universidades que han cerrado las carreras y así sucesivamente porque no entra la suficiente cantidad de estudiantes. Isa, me encanta conversar contigo, me quedaría horas y horas, creo que tienes demasiado material para entregar, conocimiento, contenido de valor, pero creo que tienes que seguir impulsando desde tu persona, creo que tienes un valor y un poder de comunicar ideas demasiado poderosas y justamente por eso te tenemos un ¡Ay, me encanta! cuadernito ¡Qué bonito! para que Muchas gracias. sigas comunicando tu idea, anotando tus ideas. Oh, está precioso. Y mira, ese se parece a mi papá. ¡Ay! Mucho. ¿Te parece ¿es una? tu papá? ¿Cómo supieron? No, está precioso. Muchas gracias. Gracias por haber venido, de verdad que me encantó conversar contigo y gracias por ser parte de esta causa que finalmente es educar no solamente a estudiantes, sino que también a la sociedad. Así que un gustazo haberte tenido acá. Oye, muchas gracias por la invitación y por abrir estos espacios igual. Yo creo que es muy importante que se hable de educación, que se hable de docencia y de sueños, de aprendizaje Totalmente. igual y de equivocarse para aprender. Totalmente, muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por escuchar este episodio y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.